Para lograr pues esta estética tenemos que tener consideración en muchos aspectos que hemos visto, ¿no? Entonces somos las mujeres las que, como les digo, tal vez tenemos mucho más marcado este aspecto estético, ¿no? De cómo se nos ve cuando nos reímos, cuando se nos ve, cómo se nos ve cuando nos revisamos frente al espejo o cuando nos maquillamos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la morfología gingival. Este es un aspecto muy importante porque esto nos va a orientar si el paciente tiene un biotipo gingival delgado o grueso y qué técnica puedo yo incidir en ello. El plano de orientación, ¿no? La angulación en la que está el hueso, si requiero o no injerto según el plano de orientación que tengo. El biotipo periodental, como ya hemos visto, la posición del labio superior durante la sonrisa, relajada y forzada. La oclusión, si son muchas piezas las que me faltan o no. El adecuado espacio interdental, el adecuado espacio interoclusal. En los aspectos quirúrgicos, como les digo, también se relaciona. Si hay zonas que requieren de una regeneración y reconstrucción ósea, según eso, también yo planifico qué tipo de incisiones tengo que hacer, qué tipo de técnicas de elevación de colgajo, la adecuada posición y colocación del implante. Y en el aspecto protésico, pues vamos a ver la forma del diente, si es cuadrada, ovoide, triangular, la proporción del diente, ¿no? El color de las piezas, los diferentes tipos de pilares con los que contamos en la actualidad y los maquillajes restauradores. En cuanto a las proporciones dentarias, por ejemplo, se hace más hincapié en las zonas anteriores, ¿no? En el caso de los centrales, se dice que un 75% de esta proporción, que implicaría dividir, pues, ¿no?, el ancho mesio-distal con el ancho incisivo gingival. Esa es una proporción más o menos estética. Mayor de este porcentaje, obviamente, saldrían dientes más alargados. Menor de este porcentaje serían dientes muy altos. La relación del labio superior con las estructuras dentarias también, ¿no? Si son competentes los labios, si muestra más de la estructura dentaria, ¿no? Los diferentes tipos de sonrisa, aquí vemos, ¿no? Si es una sonrisa baja, donde solamente se ve menos del 70% del diente, si es media hasta 100%, y en una alta inclusive se ve hasta aparte de todo el diente, se ve parte gingival. Y el número de dientes expuestos en cada sonrisa. El componente gingival es muy importante acá. Acá tenemos que saber manejar mucho lo que es el color de la encía, ¿no? El color, la textura, el contorno que tengo, si tengo o no papila gingival, si es una sola pieza, en qué condiciones está las otras piezas adyacentes, que mantengan el nivel de cresta ósea, y eso sí me mantiene el nivel de la papila, de tal manera que me garantiza que el implante, supongamos que sea en esta pieza, tenga una mejor simetría, ¿no?, una mejor estética. Hay que ver la altura y simetría del margen gingival. Y obviamente, en algunos casos, hay que corregir la posición del diente vecino para mejorar. Y esto puede ser ya sea con cirugía periodontal, en el caso pues que tenga una pieza al final que me resulte el implante más largo, entonces acá tendría que hacer una cirugía gingival para armonizar las dos. O simplemente, si el diente está muy, es con un movimiento ortodóntico, ya sea extrusión o intrusión, ya habría que manejarlo, ¿no? Ahora, este margen gingival también es muy importante porque, por lo general, bueno, aquí se movió un poquito, la línea del margen gingival coincide a nivel de los caninos y de los centrales, ¿no? Y, obviamente, la línea a nivel de los incisivos laterales es ligeramente menor, 1 milímetro por lo general menor. El componente dentario, como les había explicado, también interfiere, ¿no? Entonces, si es la pieza dentaria, cuadrado, ovoide, hasta cierto punto es un poquito mejor desde el punto de vista que el contacto proximal es más largo, hay más estructura dentaria que me va a llenar este espacio, pero también a su vez hay más riesgo de pérdida ósea vertical, porque la cresta ósea, obviamente al ser más ancha, la cresta ósea va a ser más delgadita. En cambio, una pieza triangular tiene sus desventajas porque obviamente hay mayor formación de estos espacios negros, estos odiosos triángulos negros, ¿no? El contacto proximal es más corto, entonces por lo tanto acá requiero más tejido blando, entonces esto implica mayor exigencia.
El componente dentario, como habíamos visto, la proporción, ¿no? En el caso del incisivo era esta proporción. Entonces, cuando esta proporción es menor a 75, se va a ver más estrecho y largo, como habíamos visto, y más de 80, obviamente, se va a ver más ancho y corto. Todas estas consideraciones que estamos exponiendo están basadas en evidencia, ¿no? Entonces nosotros actualmente, para poder plantear una técnica, poder plantear un tratamiento, debemos basarnos mucho en una evidencia científica que respalde nuestro tratamiento. Entonces, en base a todas esas consideraciones es que se está hablando en este momento. El diseño de la incisión. Por ejemplo, si es en una pieza anterior, por lo general se trata de hacer una incisión muy conservadora que no me toque las papilas, ¿no? De tal manera de que yo pueda conservar la papila. Lograr la papila es bien difícil, bien difícil. Entonces, si tenemos condiciones que no requieren mucho trauma quirúrgico, tengo buena condición ósea, entonces no requiero hacer una incisión más amplia, lo suficiente como para colocar el implante sin tocar la papila, a no ser pues que es una pieza que requiera injerto óseo, que requiere una regeneración. Obviamente voy a tener que hacer una incisión mucho más extensa, ¿no? Pero en lo mínimo tratar de conservar la papila. Y esta es la triada, pues, ¿no? Entonces acá todo va de la mano, desde el diseño de la prótesis, la posición del implante y el diseño del implante. Todos estos tres componentes, el manejo adecuado de estos componentes me va a dar una alta estética y obviamente una salud periodontal, una salud periimplantaria buena. Entonces eso es lo que vamos a ver acá también. Hablamos de un biotipo gingival delgado, que es delicado. ¿Por qué? Porque esta encía es delgadita y es mucho menos resistente al trauma quirúrgico. Por lo general esto en un futuro, por lo general hay más recesiones gingivales. O sea, al haber más recesiones gingivales ya estéticamente ya nos está perjudicando. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Hay ciertas consideraciones. Entonces acá habríamos que poner la posición del implante ligeramente más hacia palatino. Más hacia palatino y más hacia apical, o sea, un poquito más profundo. La cirugía de preferencia, como hemos dicho, mínimamente invasiva, en algunos casos hasta sin colgante. Y obviamente el riesgo estético y la posibilidad de aumento de tejido blando ya acá aumenta, pues, ¿no? Entonces, si ya me va a comprometer, no la estética, entonces acá sí hay necesidad, hay que hacer injerto de tejido blando, ya sea con injerto de tejido conectivo o actualmente, ¿no? Si el paciente no quiere otra zona quirúrgica dadora para aumentar el tejido conectivo, entonces se opta ya por otras formas. Actualmente es el PRF. Cuando tenemos un biotipo gingival grueso, pues hasta cierto punto estaríamos un poquito más contentas, se podría decir, porque este tejido es más resistente al trauma quirúrgico y a los procedimientos restauradores. Hay menos posibilidades de recesión gingival, menos compromiso estético, por lo tanto, ¿no? Y más flexible pues en las diferentes posiciones del implante. Entonces acá, como es más grueso, entonces me oculta mejor los aditamentos protésicos que muchas veces en la zona anterior trasluce un poquito oscuro. Entonces, si el biotipo es delgado, obviamente se va a notar más esto, pero si el biotipo es grueso, o sea, nos cubre, nos enmascara mejor. Y este pues es el caso que si hubiera pues necesidad de hacer una cirugía complementaria, ¿no? Donde el espesor de la pared ósea es delgada, entonces tenemos que aumentar acá también el hueso. En casos complejos, en los que el volumen del hueso residual es insuficiente, pero tenemos un biotipo gingival grueso, entonces acá tenemos un buen suministro óseo y que nos garantiza que nuestro injerto va a pegar. Otra ventaja de estos tejidos, este biotipo grueso, es la capacidad de alcanzar y mantener el cierre primario. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora que nosotros hacemos el injerto óseo estamos aumentando volumen. Entonces, al aumentar volumen, también tengo que tener más tejido gingival que me cubra esto. Entonces, si el tejido ha estado con un volumen disminuido, mi tejido gingival también está disminuido. Pero si tengo un biotipo grueso, esto me facilita para que yo pueda liberar mis colgajos de tal manera que yo pueda lograr más tejido gingival
y a la hora de suturar no esté tenso el tejido, entonces tengo menos riesgo a que en un futuro se me abra el colgajo, ¿no? Que se me salgan los puntos. Entonces todo eso me facilita. En cambio, en un tejido fino, un biotipo gingival fino, pues es mucho más delicado todo esto. Y como les dije, todo va con evidencia científica. Estudio tras estudio a nivel de diferentes años nos demuestran esto. Todo, al final resumimos que el biotipo grueso es el más resistente a la recesión, ¿no?, de la mucosa o a la irritación mecánica, y es capaz de crear una barrera para ocultar los márgenes de la restauración. La papila interretal, como habíamos dicho, en los implantes únicos se podría decir que son tal vez los más ideales. ¿Por qué? Porque acá yo cuento con una altura crestal residual de los dientes adyacentes. Si esta altura crestal residual de los dientes adyacentes es la adecuada, eso me va a garantizar que yo pueda tener buena papila. Entonces, por lo tanto, la estética me estaría, por decir, casi garantizada. Implantes adyacentes, o sea, cuando son varios implantes juntos, entonces acá la pérdida ósea es sobre todo vertical. Entonces, acá sí requiere otras consideraciones. Por ejemplo, si el implante es unitario, entonces la consideración es que el implante tenga un espacio mínimo de 1.5 al diente adyacente. Pero si ya son dos implantes, entonces ya tengo que tener mínimo 3 milímetros de la plataforma de un implante hacia el otro implante. Entonces ya tendríamos que ver otras consideraciones. Y por lo general, pues, acá tenemos que buscar un implante de diámetro menor para poder manejar mejor nuestro biotipo gingival y poder lograr una mejor estética. Por ejemplo, acá Tarno hace una clasificación en base a la distancia que hay entre la cresta ósea y el punto de contacto protésico. Él dice de que si esta distancia, supongamos que la cresta esté acá, entonces desde este punto al punto de contacto, que sería hasta acá, si esto mide 5 milímetros, dice que la papila estaría garantizada, o sea, la presencia de papila estará en un 100%. Pero si esta distancia de la cresta al punto de contacto mide 6 milímetros, solamente estará presente la papila en un 55%. Si es mayor, si es 7 todavía, obviamente disminuye la presencia de papila en un 25%. Y acá pues podemos ver lo que hemos dicho, pues, ¿no? Entonces, este es a lo que se refiere la distancia de la cresta residual con el punto de contacto. Entonces, mientras mayor sea la distancia, obviamente la posibilidad de que yo tenga papila va a ser menor. Lo ideal, dice, ¿no?, el espacio de cresta al punto de contacto 5 milímetros, por lo general es más predecible en un 100% papila. Se supone que acá ya tenemos un poquito más. Si son dientes adyacentes, implantes adyacentes, obviamente la consideración es esto: mínimo tiene que haber 3 milímetros entre una y otra para yo poder tener una buena altura crestal y obviamente una buena papila dental. Y esto lo plantea Salama, ¿no? Entonces, en base a esto, él plantea también llega a esta conclusión. Generalmente, la distancia de esta cresta con la papila acá entre diente y diente por lo general es de 5 milímetros. Pero cuando ya es entre diente y un implante, es de 4.5 milímetros en esta unión, diente-implante. Cuando es entre implante e implante, ya es 3.5. Cuando es entre implante y póntico, esta altura es mayor, 5.5. Y obviamente, acá lo que plantea pues es la ubicación de la cresta ósea alveolar. En resultados óptimos se obtiene cuando el espacio que yo tengo para la unión cemento-esmalte es de 2 milímetros y de 4 a 5 milímetros hacia el punto de contacto. O sea, si mi cresta de aquí a la unión CA tengo 2 milímetros, esa es una consideración buena, y que de ahí hasta el punto de contacto de 4 a 5 milímetros teníamos resultados óptimos. Resultados desfavorables si el implante pues está a 4 milímetros del UCA.
Y obviamente la distancia crestal de aquí al punto de contacto va a ser mayor, 7 milímetros, entonces ya es más desfavorable y mucho más severo, pues, ¿no?, si esto es mayor. Por ejemplo, un reto, en las zonas anteriores, si nos faltan, por ejemplo, los 4 incisivos centrales, antes, ¿qué se optaría? Entonces uno a veces por lógica diría, no, mejor le pongo un implante para reemplazar pieza por pieza. Entonces, mejor hay 4 implantes. Pero se ha comprobado ya que estéticamente no se vería tan bien. Entonces, después de muchos estudios se llega a la conclusión, si me faltan los 4 anteriores, lo ideal es colocar en los 2 laterales. ¿Por qué? Porque ya me da la opción a poder manejar mejor, ¿no?, la papila a nivel central. Al menos ópticamente podemos dar una ilusión de mejora. No se obtiene tan bien como obviamente en un diente natural, pero al menos podemos manejarlo mejor. Que si colocamos implantes acá, obviamente la papila va a estar plana y vamos a tener acá los odiosos triángulos negros. Entonces, cuando son los 4 incisivos, por lo general van en los laterales. Ahora, acá hay ciertas técnicas que también nos ayudan a manejar el contorno marginal ahí. Entonces hay unas cirugías que se llaman los pónticos ovales, que consisten en injertar acá tejido conectivo en esta zona y vamos moldeando la encía, vamos moldeando con nuestra prótesis, en estos casos provisionalizada. Provisionalizamos, vamos moldeando hasta que después logremos una forma adecuada, armoniosa, y ya recién se hace la rehabilitación definitiva. La selección del implante, obviamente ellos recomiendan según la distancia mesodistal, según la distancia incisivo apical, ¿no? Pero lo que llegamos es, obviamente, se concluye, pues, ¿no?, que el diámetro, obviamente, del central, por lo general, va a estar en estas medidas, de 4 a 5, ¿no? Obviamente los laterales son más pequeños, los premolares también de 4. Entonces, pero esto no es una regla que se cumpla. Esto va a depender de de en qué condiciones esté el hueso, qué ancho tenemos. Lo básico es de que yo pueda contar con 1 milímetro de hueso por vestibular y 1 milímetro de hueso por palatino. Si yo cuento con esto, entonces según eso escojo el diámetro del implante. Pero si este ancho que yo tengo no es lo que yo requiero para que me quede estéticamente bien, entonces se plantea al paciente la necesidad de un injerto. Entonces, pero ya va a depender del paciente si acceda o no a esto, porque obviamente esto implicaría un costo económico. Entonces, si uno quiere lograr que el implante se vea lo más armonioso, obviamente hay que explicarle al paciente todas las posibilidades y ya él decidirá si opta por todas o no. Y obviamente si no opta por todas, obviamente ya la predictibilidad obviamente ya va a ser menor. Por ejemplo, esta es una opción que se trata ahora y lo vamos a ver más después, la plataforma switching, ¿no? ¿En qué consiste? En que la plataforma del implante es más ancha y el diámetro del pilar es más angosto, de tal manera que nos da un espacio acá, ¿no?, para que en muchos casos, según el diseño del implante, mire, la cresta inclusive llega a crecer y obviamente me garantiza una mejor altura gingival. Generalmente este diseño está para zonas estéticas. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la colocación del implante? Que estas deben estar protésicamente guiadas. Esa es la base acá. Quiere decir esto, que si yo necesito una corona acá y va a ir en esta posición, entonces yo tengo que planificar cómo tengo que tener mi hueso para que yo mi implante lo pueda colocar en esta posición. Si el nivel, el ancho de la cresta es muy delgada y si encima es, ¿no?, así, entonces mi implante tendría que colocar acá, siguiendo, ¿no?, en la dirección del hueso. Pero ¿cómo me va a quedar después? Estéticamente, ¿cómo me va a quedar? Entonces yo tengo que planificar desde este punto de vista, protésicamente guiado. Entonces, protésicamente digo yo acá, para yo lograr el implante con estas características estéticas, requiero que mi inclinación vaya de esta manera. Y si yo no tengo hueso acá, entonces se le plantea al paciente la posibilidad de colocarle injerto.
Entonces, como le digo, va a depender del paciente si acepta o no, pero también va a depender de él el resultado, bueno o malo. Ya, y eso es lo que quería que vean, ¿no? La dirección en la que va a ir, obviamente me va a mandar la prótesis. Lo que habíamos dicho, la posición ápico-coronal. Básicamente lo que debemos saber es acá, que debe estar de 1 a 2 milímetros de unión cemento-esmalte, en este caso de las piezas adyacentes, que ya lo habíamos marcado hace un rato. Y en implantes, esto básicamente en implantes de una fase, eso quiere decir implantes inmediatos. Extraigo el diente y coloco el implante. Y en implante de 2 fases, que es coloco el implante y luego, o sea, ya sea en una zona edéntula, y luego después rehabilito, entonces se considera un poquito más profundo, ¿no? De 3 a 4 milímetros del UCA. En caso de pacientes edéntulos, donde vamos a necesitar varios pilares, tal vez en esos casos requiera estos implantes un poco más sumergidos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un pilar intermedio. Entonces va el implante, va el pilar intermedio y después del pilar intermedio recién va el pilar, ¿no? Prótesis. Entonces, en estos casos tal vez requiera ciertas consideraciones, ¿no? Que sea un poquito más sumergido. La posición mesiodistal, reforzando lo que habíamos dicho, si es a un diente adyacente, el espacio mínimo es de 1.5 milímetros. Si es en implantes adyacentes, mínimo entre uno y otro 3 milímetros. Entonces, en implantes múltiples, esta distancia no puede oscilar. 3 milímetros, máximo 4. Mayor de esta distancia, obviamente, la cresta ya no va a tener esta textura, va a ser más plana y la posibilidad de que haya los triángulos negros va a ser mayor. En cuanto a la posición bucolingual, ¿qué consideraciones debo tener, por ejemplo? Si se coloca el implante, debo tener, ¿no?, la consideración de que este borde bucal de la plataforma del implante coincida, ¿no?, con los bordes incisales de los dientes adyacentes. Esa es una de las consideraciones que tengo que tener. La otra es, obviamente, que la tabla vestibular sea acá de 1 milímetro de espesor, ¿no?, que puente acá. Y la otra consideración es que debo tener 3 milímetros del punto de acá hacia el borde crestal. Entonces, estas son consideraciones que nos van a servir como guía, ¿no? Si cumplimos con todas estas consideraciones, podemos tal vez decir que nuestro implante estaría estéticamente mejor preparado, ¿no?, para una rehabilitación. Acá, por ejemplo, estamos hablando de tejido blando. Decimos pues que la formación de una barrera transmucosa estable y efectiva capaz de proteger las estructuras periimplantarias depende de, 1, la química del material. Por ejemplo, casi todos los materiales que utilizamos es titanio, con aleaciones ya sea de circonio, de aluminio, ¿no? También ahora influye mucho la superficie del implante. Ahora se han diseñado implantes inclusive preparadas, ¿no?, con hidroxiapatita. Hubo inclusive un momento que se preparó implantes de titanio, ¿no?, pero que no tuvieron mucho éxito. Entonces típicamente era una idea, una opción, pero funcionalmente no se daba. Entonces, al final el implante debe ser de titanio. Los aditamentos son los que podemos nosotros modificar, ¿no?, pero el implante siempre va a ser de titanio. Los componentes y conexiones del implante es acá donde digo, ¿no?, acá donde ahí podemos adaptar los pilares, que sean de circonio, etc. Por ejemplo, en las zonas anteriores, mucha importancia requieren los provisionales, ¿no?, para nosotros poder moldear la encía. Estos van a permitir el reemplazo estético y funcional de la dentición perdida, ayudando a dar forma a este perfil blando, ¿no?, y nos permiten fabricar un contorno más o menos ¿no?, estéticamente bueno para mi prótesis definitiva, ¿no? Esto es lo que le estaba planteando, ¿no? Estos son los pilares de circonio, pero son los pilares.
estos al menos nos permiten, ¿no?, mimetizar mejor los tejidos y dar una mejor apariencia estética. En los biotipos gingivales delgados, obviamente, si no se opta por un implante circonio, siempre va a haber tal vez esa sombra oscura, ¿no?, que va a traslucir. En biotipos gruesos, no tanto, ¿no? Una forma de ayudar sería con los implantes estéticos de circonio. Y este es un ejemplo de eso. Este es un ejemplo de una exodoncia, implante y provisionalizando acá. Este es un núcleo, se provisionaliza una coronita. Ya. Esto es lo que estábamos hablando de plataforma switching. En términos sencillos, plataforma switching no quiere decir más que la plataforma del pilar es menor que la plataforma del implante. ¿Y cómo se llegó a esto? O sea, ¿cómo no se llegó a esto? Porque si antes generalmente se pedía que la plataforma del pilar sea igual que la plataforma del implante, y eso era lo que se convenía. Al final, esto se obtuvo accidentalmente, ¿no? ¿Qué pasó? De que en un paciente, Lázara, que era el que estaba rehabilitando, tenía para rehabilitar varios implantes. Llegó un momento en que no contaba con los aditamentos de esa medida y tuvo al alcance pilares de menor diámetro. Entonces colocó los pilares de menor diámetro. Pero la sorpresa fue que al controlarlos posteriormente se dio con esto, de que había crecido un poco más, ¿no?, la cresta alveolar y que estéticamente estaba mejor. Entonces de ahí que surge, ¿no?, la plataforma switching como una opción para las zonas anteriores, para las zonas estéticas. Y por ejemplo acá vemos, miren, esta es la unión del implante con el pilar. Y acá trazamos, ¿no?, los bordes del pilar de la plataforma. Normalmente eso era lo que pedíamos antes, el mismo diámetro, ¿no?, del implante con del pilar. Entonces eso generalmente hacíamos antes, pero esto predispone, ¿no?, a que esto se exponga más el huesito, obviamente haya mayor riesgo de inflamación gingival, entonces estéticamente, o sea, no es tan bueno. En cambio, si optamos por una plataforma switching, ese es el nivel implante pilar, entonces, ¿ven?, los bordes del pilar son más angostos comparados ante la plataforma. Y obviamente esto me ayuda, ¿no?, a que el nivel acá estético mejore, porque el tejido gingival que yo tengo a nivel de esta zona va a ser mucho mejor y tiene menos riesgo a que se inflame y más facilidad a que yo pueda hacer un remodelado. Entonces, por eso en la zona anterior optamos actualmente por los implantes de plataforma switching. Y encima otros aumentan otra condición, que sea conomorse. Entonces, conomorse quiere decir, mire, si ven esta forma del pilar, va sellado por contacto, se une por fricción nada más. Entonces, ese es un conomorse puro, ¿no? Entonces, este también sería otra opción, ¿no?, que da para las zonas estéticas anteriores. Y esta pues es radiografías de control utilizando, ¿no?, en esta técnica. Y vemos pues obviamente que mejora. Miren acá el nivel cristal óseo que va mejorando. En casos, por ejemplo, de biotipos gingivales delgados, habíamos visto, el riesgo era recesión gingival, ¿no es cierto? Y que estos pueden variar. Acá, ahora, para evitar esto, pues hay ciertas consideraciones que habría que tener, o sea, desde escoger el implante, las paredes del implante, o sea, las paredes acá a nivel crestal, por lo general antes eran divergentes, y eso hacía de que se pierda más hueso. Entonces, por lo general, eso se veía antes, ¿no? El implante en el primer año va a perder, el hueso, perdón, alrededor del implante va a perder de 0,5, 1, 1,5. Ese era el proceso de saucerización normal, que pasa en casi todos los implantes. Entonces, lo que se pretende en una zona estética, obviamente, es limitar esto. Entonces, por eso optan por todas estas consideraciones, ¿no?, que sea plataforma switching, que sean de paredes paralelas, ¿no?, la parte superior del implante, que son conomorse.
Y esta es una opción en el caso, ¿no?, de que el paciente pues tenga ya que extraerse el diente en la zona anterior y no quiera quedarse sin diente. Entonces se puede colocar el implante inmediato, ya que se realiza generalmente durante la extracción. Puede ser un tipo 2, que es temprano, generalmente es de 4 a 8 semanas. El tipo 3, que es diferido, que es cuando ya pasa de 12 a 16 semanas. Y el tipo 4, que ya es el maduro, cuando ya pasó 6 meses. Entonces, según el caso, uno tiene que escoger, ¿ya? Ninguno puedo decirle, este es mejor que esto, o esto es mejor que esto, porque es relativo, es relativo. No hay nada que nos diga que esto le garantice un 100% mejor estética que el otro. Entonces va a depender mucho del manejo que hagamos con el paciente y de la selección que tengamos. Entonces, como habíamos dicho, que el implante por lo general en la zona anterior tiene que ser más hacia palatino. Si yo no tengo buena cresta, entonces buen ancho crestal, esto me va a limitar, ¿no?, a que yo pueda direccionar, ¿no? Entonces que el eje del implante, la dirección, sea buena o mala. Entonces acá la angulación más o menos óptima sería esta, ¿no? Pero si no tengo un buen ancho crestal, entonces no puedo mantener esto, entonces a veces se opta, ¿no?, por unas posiciones que son inadecuadas y que al final, a la hora de rehabilitar, no van a ser las más estéticas. Ahora, las ventajas pues obviamente de un implante inmediato, uno es que reduce el tiempo quirúrgico, el tiempo de tratamiento, se preserva el reborde alveolar, se mantienen los tejidos blandos, los contornos, hay mejor colocación del implante, hay una simplificación del diseño protésico, mejoramiento psicológico del paciente, mejor oportunidad de osseointegración. Pero esto tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, por lógica yo le digo, si yo tengo una raíz dental larga, el implante, si yo lo coloco en esa misma posición, no va a estar estable, o sea, no voy a tener una estabilidad primaria, que es lo que se busca en un implante. Entonces, ¿qué es más conveniente para mí? ¿Que la raíz sea corta o la raíz sea larga? En este caso, más conveniente era que sea una raíz corta. Entonces saco el diente y como el alveolo es corto, entonces me da más posibilidad a que yo escoja un implante más largo, entonces por lo tanto voy a tener una mayor estabilidad primaria. Entonces obviamente que el ancho del alveolo va a ser mayor, entonces sí o sí el implante inmediato va a ser con regeneración ósea, injerto óseo, de todas maneras, sí o sí. Antes de pasar a esto, por ejemplo, dentro de estos injertos óseos, antes, por ejemplo, se buscaba obviarlos. O sea, si el alveolo era de tal diámetro, buscaba colocar un implante que me llene el alveolo y uno aparentemente pensaba que eso era lo más estético. Pero no, actualmente sabemos de que eso al final es lo peor que podíamos hacer porque perdemos totalmente la tabla vestibular. Al perder la tabla vestibular hay mayor recesión gingival y estéticamente está muy mal. Entonces, por lo general, opta implante inmediato, lo más palatino posible, el diámetro delgado y el CAF, que es el espacio que me quede del alveolo hacia la pared vestibular, mientras mayor sea, sería mejor. Eso se rellena con el injerto y eso me garantiza de que en un futuro voy a obtener un mayor ancho de la tabla vestibular y obviamente estéticamente se va a ver mejor. ¿Ya? Es consideración en el implante inmediato. Por ejemplo, este es un caso donde no se hizo esa planificación. Es un caso que me llegó, miren, el paciente venía para rehabilitar. Yo decía, es un piercing, ¿no? Pero no, o sea, daba pena porque era una paciente mujer, sexo femenino, joven. Entonces, donde la rehabilitación acá no era lo más conveniente. Y si palpábamos por palatino, se sentía, ¿no? Obviamente acá no ha habido una planificación. Vamos a pasar rápidamente a unos ejemplos. Caso clínico. Ya. Esta es una paciente joven, pero que tiene muchas exigencias estéticas. Por ejemplo, ella tiene una sonrisa gingival alta, ¿no? Entonces se le hace una evaluación completa de biotipo gingival, altura, miren acá el defecto. Vertical no era tanto, al menos el tejido blando teníamos un biotipo gingival grueso, que era bueno para nuestro caso. El defecto era horizontal. ¿Qué pasa? Que una paciente que se había extraído la pieza desde los 12 años, ella vino acá a los 35 años, entonces ahí
El ancho, obviamente que es mucho menor y requiere mucho más manejo. Obviamente es un modelo de estudio. Esta es la tomografía. Tenía esto de ancho, 3.3. El implante más delgado, si conseguimos, es de 3. Y yo requiero, habíamos dicho, mínimo 1 milímetro por vestibular, 1 milímetro por palatino. ¿Cuánto requería? Si voy a hacer de 3, mínimo 5, y no tengo. Los otros implantes son de 3.5, requeriría 5.5, no tengo. Entonces acá, si yo quiero lograr una posición ideal, entonces tendría que injertar, pues sí o sí, pero ya va a depender de la paciente. Si yo pretendo colocar el implante en esta situación, obviamente, ¿qué voy a tener que hacer? Colocar el implante así, siguiendo el contorno óseo. Obviamente, si prolongo esto, imagínense cómo iría la rehabilitación. En cambio, si pretendo colocar en esta posición, no me da, porque estaría prácticamente acá el implante. Entonces acá planificamos y en esta paciente, ¿ve? En esa posición iría. En esta paciente obviamente se hizo una planificación quirúrgica y que obviamente ella estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces se le hizo un injerto óseo en bloque, sacó del mentón con trefina, ¿no? Luego esto se coloca en la zona que necesitamos, ¿no? Se fija, un tornillo de fijación y obviamente después, de todas maneras, hay injerto óseo particulado, siempre cubierto por una membrana, ¿no? En este caso se usó una membrana de colágeno, ¿no? Para que nos sirva de barrera, ¿no? Se hace liberación del colgajo, ¿no? Y se sutura para que estos puntos no queden tan tensos. Obviamente acá hay doble punto quirúrgico, pues, ¿no? Acá de la zona donde sacó el injerto. Esta es la paciente. Luego se le controla y en este control obviamente lo que tenemos que ver es qué tal el injerto, ¿no? Si pegó o no pegó. Ya está. Y este es el control. Esto era antes, esto es ahora, después de la cirugía, ¿no? Se logró una mejor altura del contorno y aumentamos acá, en el contorno cruzal vemos que esto ha mejorado. Por lo pronto ella está como un provisional. Luego medimos, ¿no?, el ancho y vemos que todavía hay ciertas zonas de radiolucidez acá. Entonces dejamos todavía un par de meses más para que esto se integre bien. Al cabo de un par de meses recién se coloca el implante, ¿ya? Se coloca el implante, entonces ya me garantiza que ya lo puedo colocar en una situación más hacia palatino, ¿no? Que no se me vaya a salir el bloque del injerto en la zona, en el momento quirúrgico. Entonces quedó todo ok, pero como la paciente con una extensión gingival tenía el frenillo de inserción baja, también le hicimos acá su frenectomía y obviamente se colocó el implante y de todas maneras, ¿no?, el injerto particulado con su membrana. Luego ya la rehabilitación, ¿no? En este caso ella ya no le alcanzaba para usar un pilar estético, pero al menos tenía un biotipo gingival considerable que nos permitió al menos manejar y de tal manera que estéticamente se vea favorable. Entonces, yo lo que puedo decir es que nuestro aprendizaje es continuo, ¿no?